Hola a todos, ¿cómo están? Soy Agustín Bausat, volante del Houston Dynamo, y los invito a todos a ver el podcast Dinámico. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Dinámico. Con ustedes un guest especial esta noche porque les debo perdón por no haberles hecho episodio en las últimas 2 jornadas, pero hoy les traje un invitado de lujo, mi compañero, mi colega, Nico. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo hasta Seattle, Washington. Hola, ¿qué tal? Germán, un placer estar en tu programa. Un saludo a tu gran audiencia y, por supuesto, listo para hablar respecto de Houston Dynamo, de Seattle Sounders y de MLS en general. Nico Moreno, cuéntale a la gente quién sos vos, qué haces, a qué te dedicas. Yo te vi por un medio de un colega que le respondiste a un tweet y dije, escribe para el Seattle, pero cuéntanos tú a nosotros quién sos. Yo soy Nico Moreno, el noroeste. Estoy en la ciudad de Seattle. Vengo involucrado en el mundo de los medios desde, en 2011, casi 15 años de estar cubriendo MLS, estar cubriendo al equipo día a día, los Seattle Sounders. Yo inicié en ESPN Deportes Radio haciendo un programa semanal, haciendo trabajo deportivo, NFL, béisbol, fútbol, Liga MX, la Liga, Bundesliga, en total, todo lo que es el mundo del deporte, y eventualmente me convertí parte del grupo de trabajo que hacía las transmisiones en español de Seattle Sounders y de Seattle Seahawks en cierto momento para ESPN Deportes Radio. Después de eso ha habido una cantidad de cambios alrededor de los derechos del equipo. ESPN Deportes Radio terminando en bancarrota, y hoy en día trabajo para Sounder at Heart, trabajo para Pulso Sports, y de momentos ayudo a los amigos del Rey 360, que son los que manejan el día a día del equipo y la transmisión de Seattle Sounders en español. Ok. Y en esos 15 años, ¿cuál ha sido el evento más grande que le has dado cobertura? Yo diría que está entre el Mundial de Clubes, que fue este año, cuando estuvo aquí en la ciudad Seattle, que fue anfitriona a equipos como PSG, como Atlético Madrid, Inter Miami, Inter Madrid, Inter Milán, disculpen, Inter Milán, una cantidad de equipos europeos importantes, por supuesto el partido de Leagues Cup, la final de Seattle Sounders ante Lionel Messi y el Inter Miami. Tuve la oportunidad de también, por supuesto, estar aquí en un partido de eliminatoria entre Estados Unidos y Panamá, y ahora nos preparamos para el Mundial, que también vamos a ser parte de la cobertura de ese evento. Aquí en SER tenemos a Australia, Estados Unidos, a Irán, Egipto, y voy a ser parte de la cobertura de esos partidos. Qué bueno, nítido. Entonces la gente de Houston se preguntará por qué traigo a Nico al show. Bueno, acabamos de foguearnos contra el Seattle Sounders este pasado sábado en el Shell Energy Stadium. Les traigo un especial de lujo, un guest de lujo, porque les pido perdón nuevamente por no haberles hecho episodios las últimas 2 jornadas, pero el Dynamo tenía una semana de descanso, bueno, todos los clubes, porque la fecha FIFA. Antes de la fecha FIFA nos tocó ir de visitante a nuestro rival de estado, que es el FC Dallas. Tristemente un buen partido, pero el Houston Dynamo le tocó perder ese partido y se vio bien porque metió 3 goles, pero le metieron 4, ¿me entiendes? Entonces, no muy bien que se diga, porque esos partidos duelen perder aún más porque son un rival, ¿verdad? Y antes de el FC Dallas, se jugó con
uno de los equipos en su región, no estado, pero región, nos tocó foguearnos con el Portland Timbers y ahí, aunque recibimos tarjeta roja y ante Dallas también, que ha sido algo un dolor de cabeza para iniciar la semana para nosotros, le pudo ganar el Dynamo 3-2 al Portland. Pero todos sabemos que, y todos los que le damos cobertura a esta liga, le tenemos un gran respeto a Seattle Sounders. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil. Seattle empezó muy bien la temporada y también está fogueándose en la Conca Champions. So ya tiene ritmo, aunque la liga está parada. Y el Dynamo ha tenido 2 semanas off, un partido, 2 semanas off. Entonces está difícil agarrar ritmo así. Pero te voy a contar un cuento. Antes del partido, el día antes, el viernes, yo fui a la conferencia de prensa de Ben Olsen, porque así se acostumbra el viernes antes del partido, el técnico de una conferencia. Me quedé a entrevistar a uno de los jugadores para una entrevista exclusiva o pendientes. Y vi de que, esto no sabía yo, vi de que llegó Seattle Sounders a entrenar a las canchas del Houston Dynamo. Yo pensaba que iba a entrenar en otro lugar, ¿me entiendes? En otro lugar de la ciudad, pero no. Cuando acabó el Dynamo y todos los del Dynamo se fueron, vino llegando el equipo de Seattle Sounders y Ben Olsen era el último que quedaba, que era nuestro técnico, y se fue a saludar con el coaching staff de Seattle y todos los jugadores. Para mí fue bonito ver el lado humano de todas estas cosas porque están acostumbrados a ser profesionales y fue bonito ver como algo íntimo, ¿me entiendes? Algo íntimo entre colegas. Pero no sé, me pareció bastante interesante eso. Sí, Pero Greg Olson ajá, y Brian tienen una muy buena amistad. Previo al partido, yo hablaba con Brian Schmetzer al respecto de este encuentro. Brian tuvo nada más que elogios a Ben Olsen, un colega que es de los pocos entrenadores en MLS que es de su generación. Él hablaba de Bruce Arena, él hablaba de Greg Olson. De hecho, yo estuve también en la conferencia de prensa preguntándole al respecto de este encuentro y Ben Olson igualmente le devolvió elogios a Brian Schmetzer, el club de Seattle Sounders como una organización que se mantiene al tope, a la parte más alta de élite en cuanto a MLS por su filosofía, por su academia y su éxito. Entonces, definitivamente es lindo a veces ver esa amistad y respeto mutuo entre los clubes. Eso es más respeto y yo creo que Seattle ha puesto la expectativa bien alta para el resto de los clubes de la MLS, ¿me entiendes? Es más respeto. Pero antes de meternos al partido, te quería preguntar, ¿qué conocías tú del Houston Dynamo antes del encuentro? ¿Y quiénes son tus jugadores claves, aparte de los Roldán, verdad? ¿Quiénes son tus jugadores claves en el Seattle para el aficionado del Dynamo que no lo conoce, que pronto nos toca visitar a Seattle luego en la temporada? Conozco al Dynamo muy bien. Yo obviamente cubro la liga en general. De hecho, cubría a Houston bastante cerca porque yo cuando hace 5, 6 años empecé en lo de los medios y todavía tenía un vínculo bastante cercano con Deporte Total USA, que es basado en Houston. Entonces lo seguíamos muy cercanamente y de hecho, desde que Ben Olsen tomó las riendas del equipo, me ha parecido un club interesante, con una dinámica, con una filosofía interesante, con un grupo de jugadores que marcan la diferencia. Y en cuanto a Seattle, bueno, el hoy en día yo diría que pasa por varios jugadores. Hablabas de los hermanos Roldán, sin duda alguna son clave. Cristian particularmente es líder de este equipo, es capitán, es el mediocampista, es el jugador de selección, es alguien con el que
me acuerdo muchísimo pelear con Siggy Smith, el técnico del equipo en cierto momento, en paz descanse por supuesto, y le preguntaba al respecto de Cristian Roldán por qué no jugaba más, por qué no se le daban minutos, y se termina convirtiendo en un jugador histórico, en un pilar del el éxito de este club. Hoy en día, de los jugadores actuales, diría yo que Jesús Ferreira es un jugador bastante importante, es el jugador más influencial en el ataque de Seattle Sounders. Jackson Reagan es un jugador que también ha sido uno de los centrales claves desde la forma de un equipo que le gusta salir jugando, que pone pases entre líneas. También, por supuesto, en la delantera, Jordan Morris, que desafortunadamente hasta ahora vuelve a ser parte del equipo porque ha tenido una cantidad de lesiones importantes, pero creo que va a ser un jugador clave, que sigue siendo un jugador clave para este club. Yo sé que Stephen Fry hoy en día es un suplente y que es un arquero que hoy en día única y exclusivamente se le da la oportunidad de jugar en Liga de CONCACAF, Copa de CONCACAF. Sigue siendo un jugador clave, un jugador importante que está siempre visoreando, apoyando a alguien como Andrew Thomas, que de hecho lo ha hecho muy bien. Este equipo tiene 5 partidos sin ceder goles esta temporada y es un apoyo, un esfuerzo colectivo entre Stephen Fry y Andrew Thomas. Entonces diría que son los jugadores más interesantes, los jugadores claves hoy en día para Seattle Sounders. Y el que nos metió el gol, Rothrock, ¿de dónde sale él? Sí, Rothrock es interesante porque Rothrock no se le podría decir, de hecho, ni siquiera un titular hoy en día, pero es un jugador que se ha ganado el respeto de la gente. Yo en particular he estado al frente de aquellos que siguen el equipo, que cubre el equipo, que ha tenido que hacer videos para que la gente le dé respeto a un jugador que no es el más técnico, no es el que tiene la trayectoria más grande, pero tiene una ética de trabajo, tiene un motor V8 dentro del pecho que le permite... Es un profesional. Le permite estar en todas las jugadas, le permite presionar, le permite efectuar y involucrarse y de cierta manera influenciar el juego de una manera completamente distinta a cualquier otro jugador. Lo hace con ese esfuerzo. Él gana goles al ser el único jugador que hace ciertos recorridos, que gana defensivamente, empujando y presionando de cierta manera. Es bastante fuera de lo convencional, pero igual de efectivo al final de lo que es ser un jugador de fútbol. Entonces, a mí me encanta, tiene ese ADN del noroeste del Pacífico, que tanto se habla, que Brian tanto habla, y por eso creo que ha sido tan exitoso para el club. Y Nico, ¿qué sensaciones te daba el Dynamo antes de este encuentro? ¿Qué jugadores tú le ponías el ojo? Cuando tú mirabas este partido en el schedule, ¿qué es lo que querías ver vos? ¿Y qué sabías del Dynamo? ¿Qué sentimientos te causa o qué te parece interesante del equipo antes del encuentro? Y después, hablemos del encuentro y quiero saber tu opinión ya después de haber jugado con el equipo. Porque yo pienso que una perspectiva de alguien que no soy yo, alguien fuera de Houston, vale más para el aficionado que está viendo este podcast. Claro, antes del partido creo que era un equipo interesante, que más allá de lo normal de Ben Olsen, era un equipo que era agresivo, que de cierta manera apostaba al ataque, que no es lo usual necesariamente de Greg Olsen, que Guilherme era el jugador al cual yo llamaba el epicentro de todos los ataques de Seattle, el jugador más talentoso, el jugador más influyente,
con el balón, sin el balón, por su visión, por su desmarque, por su voluntad para ser el que abre espacios con el balón. Lo veíamos previo a este partido en el cual fue el referente, ya sea con el pase entre líneas a Inali, ya sea por su habilidad con el balón para romper líneas, desde el balón detenido, donde también hace grandes cualidades de tiro de esquina, de tiro libre. Entonces, era un jugador que me llamaba mucho la atención. Por supuesto, Inali también, jugador que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, que antes de la lesión tenía esa explosión, ese factor X para ser un jugador distinto ofensivamente. Por supuesto, lo de Héctor Herrera me llamaba mucho la atención, más allá de que yo sé que no es el Héctor Herrera que estaba en cierto momento con Houston Dynamo, donde era un jugador designado y un jugador con la responsabilidad más grande, pero aún alguien de los pocos que tiene la responsabilidad de mantener el tempo del partido, dictar el tempo del encuentro. A McGlynn, el jugador que también desde balón detenido a su muy buen pie izquierdo, desde la posición de volante, que me parecía muy interesante, pero más que todo en ataque. Eso era lo que a mí me llamaba la atención, particularmente de este equipo de Houston Dynamo. Sí, y hablemos del partido y usted me va a corregir. ¿Ustedes juegan un 4-2-3-1? Correcto. Usted me corrige. Ok. Entonces, el Dynamo esta temporada está implementando un sistema diferente. Es prácticamente, legalmente, es una línea de 5 cuando están jugando defensa y una línea de 3 centrales cuando están atacando. Vos dijiste Nali. Nali lo están usando como wingback. Sí. Perdimos. Sí, es lateral. Él está acostumbrado a atacar y le han dado tarea de defender y regresar a defender. Y perdimos a un jugador muy clave que a la afición le dolió, que es Griffin Dorsey. Tú lo conoces porque es un veterano de la MLS. Y no hemos podido reemplazarlo. Le ha tocado la tarea a un mediocampista, Dwayne Holmes. Pero yo pienso que ese sistema no le permite a los mejores jugadores del Dynamo usar sus talentos o demostrar su verdadero talento a la máxima. Como vos dijiste, Guillermo es protagonista y el motivo de que es protagonista es porque este sistema está diseñado para jugar a lo ancho, ¿verdad? Entonces, tus dos mejores jugadores, tus dos mejores carrileros es por la banda izquierda, a Guillermo que se combina con Enali. Bogus, que es nuestro DP, en mi humilde opinión, en la humilde opinión de tu servidor, le conviene estar más en el centro de la cancha, pero lo ponen como lateral al otro lado, al lado opuesto de Guillermo. Para mí se está perdiendo en la banda derecha. Yo sé que él tiene talento para encarar y sacar un disparo, pero en realidad, en mi opinión, él tiene que estar en el centro de la cancha. Entonces, a lo que voy es que es una formación bien ancha, ¿verdad? Entonces, es chistoso que tú dices ofensiva porque sí han metido varios goles, pero en realidad no le veo yo claridad ofensiva a este equipo. Y la pregunta que te quería hacer ya viendo el partido, antes de que se me olvide, ahorita le vamos a decir a los aficionados qué pasó en el partido y ellos ya saben, pero este es un tema muy caliente en el sector de la afición del Houston Dynamo. Tenemos a un delantero argentino, DP también, Ponce, y en este sistema él se mira bien perdido. Yo he defendido y lo sigo defendiendo. Yo pienso que Ezequiel Ponce es un crack, es un 9 buenísimo. El problema es que no le hemos podido dar servicio al hombre. El sistema de Ben este año ha servido porque las individuales de Guillermo y Bogus han salvado al equipo. Ellos encaran, se majean a uno y pueden soltar y hacer la diferencia.
¿me entiendes? Pero no se puede depender de eso, en mi humilde opinión. ¿Qué piensas tú o del partido o qué te pareció Ezequiel Ponce? Porque ese es el otro DT que ha estado en la liga ya un par de años. Y perdón por la explicación larga, pero es para explicarte más del Houston Dynamo. Y quiero saber que tus observaciones durante el partido. No, Ezequiel Ponce es un jugador que conozco muy bien. Tengo la fortuna de ser alguien muy cercano a Nicolás Lodeiro y por ende conozco muy bien las entrañas de lo que en cierto momento estuvo cuando él estuvo dentro de Houston Dynamo. Sí. Me hablaba de Ponce, lo que hacía bien. Y de cierta forma, no sé si el 3-4-3 que hoy en día maneja el equipo de Houston Dynamo va a tratar de explotar lo mejor que hace Ponce. Eso es un sistema que para mí obliga a que el 9 haga más el trabajo de retención, que abra a los volantes, que abra a los carrileros y por ende le hace que su trabajo sea más del trabajo de posesión y de asistidor. El trabajo sucio. Correcto, exactamente. Por necesidad de un mejor término, el dirty work. Claro que sí, eso es lo que termina siendo este sistema. Entonces, los que terminan siendo los jugadores claves son los jugadores por afuera, que Boguts lo hace muy bien, ya sea cuando juega por izquierda, enganchando hacia el carril interior, y por supuesto Guilherme también llegando a última línea, usando ya sea su velocidad o su habilidad para impactar el juego, pero también para asistir de cierta forma. Entonces, creo que para mí en este momento, y bueno, yo sé que Ezequiel Ponce salió lesionado, no sé en realidad cuál sea su futuro en ese momento con el club debido a después de esa lesión, pero creo que ya sea Linger o cualquier 9 que sea parte de este sistema no va a tener la visoría importante en la estadística, pero va a ser un jugador más de pivotear, de asistir, de abrir los espacios para el resto del equipo. Y no sé si le hace justicia a lo que termine siendo un jugador tan talentoso, como en mi opinión es alguien del nivel de Ponce. Ahora creo que cuando tienes velocidad, cuando tienes talento, cuando tienes jugadores del calibre de Inali, de Boguts, no es un mal sistema de jugar, pero no puedes también en ese mismo sistema verte frustrado con el hecho de que Ponce a lo mejor no tenga la cantidad de goles que tú quieres. Los goles. Yo le tuve la oportunidad de entrevistarlo. Él fue como a una tienda donde venden camisetas de soccer. Y él, le pregunté yo qué era su meta personal. ¿Cuál era su meta personal para esta temporada? Y él me dijo, no tengo, es más con tal que el equipo gane. Entonces, ya con eso me va a mostrar lo que vos me estás diciendo, que el 9 en este sistema es más como distribuidor o retiene la pelota, retiene la posesión. Entonces, él también ya está aceptando ese rol de trabajo sucio, ¿me entiendes? Entonces, en el partido, la verdad se muestra lo que estamos diciendo. El Dynamo tuvo varias oportunidades y empezando el partido tuvo una, pero eran más por las individuales de Bogus y Guilherme que encaran, se quitan uno, sacan un disparo peligroso y pusieron a temblar a Seattle. Y en realidad lo hicieron todo el partido. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué te pareció a ti Seattle, que se dejó atacar bastante? Y al final sabemos, faltando 10 para el final, como ya habíamos hablado antes, Rothwork con sus ganas, con sus pilas, encontró una oportunidad y la supo aprovechar, y eso fue suficiente para Seattle sacar el negocio aquí en Houston y llevarse los 3 puntos a casa. Claro, no fue un partido convencional, no fue lo que Seattle quiere.
Me pareció interesante que de la misma forma ganaron el número de posesión. No creo que fue un partido que no merecieron, pero creo que no jugaron de la forma que ellos querían. Ujú. De cierta forma, Seattle este año específicamente tiene el privilegio de que después de jugar 7 partidos fuera de casa, porque no ha estado jugando en Lumen, ya sea en CONCACAF o en Liga, tiene un récord bastante importante, 5 victorias, 1 derrota, 1 empate en las 2 competencias, y eso lo ha hecho gracias a la plataforma que le da la defensa. La defensa trabaja de un sistema distinto, de rotación, que hoy en día no tiene sus mejores jugadores, pero que la clave sigue siendo la cantidad de jugadores que tiene atrás del balón, que mantienen ese orden, que mantiene los bloques y las líneas bastante compactas, y de cierta manera eso tiene un mérito a Seattle Sounders. Entonces, para Sí. mí, el hecho de que haya captado su 6ª valla sin vencer del 2026, ya sea en CONCACAF o en liga doméstica, me parece importante, Ujú. porque para mí Houston es un equipo muy peligroso, con mucho ataque, y el hecho de que hayan no permitido que haya goles me parece importante. Ahora, creo que Seattle necesita mejorar, absolutamente. Creo que la parte de rompecabezas que aún no encaja es la parte ofensiva. Brian tiene que encontrar las asociaciones importantes ahora que Jordan Morris regresó de una lesión, cómo cabe Jesús Ferreira, dónde queda Paul Rothrock, que se ha ganado con el sudor de su frente y goles ser un titular en este 11 titular. Entonces esa parte aún sigue por mejorar, pero lo de Seattle me parece importante de elogiar y de aplaudir. Ujú. Sí, en sacar resultados de visitante fuera de casa, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que me estás diciendo, ¿va? Sí. No, lo que te quería preguntar también es, este clima de lluvias, ¿están acostumbrados ustedes a estos allá en Seattle? Claro, Porque el es la clima ciudad en de la lluvia. Houston, ujú, eh, no se sabía si se iba a demorar el partido, porque en la MLS es por los frenos, ¿verdad? Entonces la gente no sabía si se iba a demorar el inicio del encuentro, se demoró media hora, y pues sí, tal vez ustedes ya están acostumbrados a eso. Aquí en Houston es más calor, más que nada. Claro, no, 100%. No. Nosotros nos conocemos como la ciudad esmeralda, la ciudad de la lluvia. Es una ciudad, un estado en el que hay mucha lluvia. Entonces, creo que eso también jugó a nuestro fuerte. Sabíamos qué hacer con el balón, de cierta forma. Y Seattle jugó a lo suyo, en realidad. Creo que vas a ver un Seattle mucho más distinto ante Tigres. Igualmente, cuando regrese este equipo a jugar esa segunda parte, el partido de vuelta aquí en Lumen contra el equipo de Tigres, pero jugando fuera de casa y en Houston, me parece que lo hicieron muy, muy bien. Y qué pena contigo, es que sí tengo que, se me acerca un poco el tiempo contigo, pero ha sido un programa bastante interesante y te agradezco muchísimo el hecho de que me hayas invitado. Y antes de despedirnos, la última pregunta, y gracias a ti por el tiempo, Nico. La última pregunta es, ¿un jugador del Dynamo que te impresionó Guilherme, o te dejó, wow? sí, no, Guilherme es el jugador que es un imán del balón, que parece tener Sí. algo distinto, que crea de tantas maneras, que le llegan 3 jugadores y sigue con el balón. Él sigue siendo el factor X de este equipo. A mí me gustaba mucho Boguts previo a estar
dentro de Cruz Azul, un lugar donde tuvo altibajos, él y el mismo dios griego de Atlanta, que estaba con él en Cruz Azul. Para mí es un jugador bastante interesante, pero Guilherme es distinto a cualquier jugador. Creo que es aquellos de esos jugadores que se puede poner el equipo en la espalda y cambiar por completo un encuentro. Lo hace todo, la visión, el gambeteo, la definición, o sea, absolutamente todo. Guilherme para mí es claramente y sin duda alguna, no solamente el mejor jugador de Houston, pero uno de los mejores jugadores en MLS. Y si te dijera que todos aquí estaban en contra de ese fichaje. No puede ser, no puede ser. Y que lo veía con Santos, sabía que iba a Cuando, ser un jugador importante. exacto, pues la gente decía, solo 2 millones, está viejito, solo ha No, metido 2 goles y ahora resulta ser un crack. no, para nada. No, no, para nada. Un Nico, jugador clave. Me encantaría tener un jugador como Guilherme aquí en Seattle. sí, no, créeme que con el primer gol que metió yo ya supe que, no, este hombre es diferente, ¿me entiendes? Se nota, se nota. Nico, un abrazo, gracias por tu tiempo. Cuéntale a la gente dónde te pueden hallar, dónde pueden encontrar trabajo por si quieren saber algo del Seattle Sound. Sí, claro que pena, me encantaría estar más con ustedes, pero mi hija me sigue llamando, la tengo que recoger aquí en un momento, está saliendo de su entrenamiento en Starfire, uno de los complejos deportivos dentro de la ciudad de Seattle, pero me pueden encontrar a mí siempre en @elrolo_nw, ahí es donde estoy más activo en redes sociales, todo mi trabajo en inglés, en Sandra Hart Podcast Network, en español, en Pulso Sports Network y todos los jueves como parte de Soccer Down Here, que es nuestro programa nacional, por decirlo de cierta manera, todos los jueves de 7:30 a 8:10, 8:15, depende de qué tan largo vamos, donde hablamos de toda la liga, hablamos de las apuestas, hablamos de absolutamente de todo con John Nelson. Entonces ahí me pueden encontrar. Y los lunes, por supuesto, también, donde hacemos el cubrimiento de la liga en total cada fin de semana de lo que fue la semana pasada en Love and Scorches con Ari Lillenwald. Perfecto, Nico, un abrazo, gracias por visitarnos en Dinámico y amigo, hasta la próxima, ¿ok? Claro que sí, tengas un buen día.